Acuérdate, salud es vida. Esa es una información que siempre debemos tener presente, que si cuidamos nuestra salud, vamos a ayudar a prolongar nuestra vida, vamos a tener una vida de calidad. Y por eso siempre invitamos acá a nuestros queridos doctores que vienen a hablarnos de informaciones de prevención y de temas interesantes y también a responder esas preguntas que tienen nuestros oyentes. Así que le damos la bienvenida a nuestra doctora, nuestra querida doctora María Teresa Moreta, quien es gastroenteróloga y viene a compartir un tema sumamente interesante y muy común. Buen día, Loreni, así es, bendiciones para todos los que nos están escuchando. Vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente. No es grave, ojo, no Sí. es grave, pero sí es muy frecuente porque los africanos, los hispanos, los asiáticos pueden padecer mucho esta condición, a diferencia de los blancos caucásicos. Y tú sabes que aquí tenemos nuestra mezcla de Sí. cultura, pero hay una base africana que no podemos negar, y es la intolerancia a la lactosa, que son esos pacientes que cuando toman leche pues tienen gases, tienen hinchazón abdominal, tienen diarrea, y esto se produce porque no tienen la enzima necesaria para degradar el azúcar de la leche. El azúcar de la leche se llama lactosa, y la enzima que no tienen los que son o somos intolerantes a la lactosa se llama lactasa. Ok. Como te dije, esto depende, la frecuencia de la intolerancia a la lactosa depende del área geográfica donde estemos ubicados, siendo esto más frecuente en África, en Latinoamérica, países hispanos, y menos frecuente donde hay blancos caucásicos, que son los europeos. Todos los mamíferos, Loreni, tenemos la capacidad al momento de nacer de tolerar o de digerir la leche. Todos. Fíjate que la leche viene siendo el alimento principal hasta que Sí. tenemos 6 meses y hasta 2 años. Y después de ahí, al bajar nuestra ingesta de leche o de lácteos, pues la enzima lactasa también va disminuyendo sus niveles conforme nos hacemos adultos, y de ahí viene la intolerancia a la lactosa. Hay tres tipos de intolerancia a la lactosa. Tenemos la intolerancia primaria, que quiere decir que cuando nacemos sí tenemos niveles de lactasa adecuados para digerir la leche y sus derivados, pero conforme pasa el tiempo se van perdiendo, y 35, 40 años empezamos a tener síntomas de intolerancia a la lactosa. Está la intolerancia a la lactosa secundaria. Esta viene causada por enfermedades que afectan al intestino. Por ejemplo, si yo tuve una cirugía de intestino, que perdí el intestino, mi intestino ahora es más corto, va a tener menos superficie de absorción y por ende voy a digerir menos lactosa. Si tengo una enfermedad que irrite el intestino, como las gastroenteritis, ya sea por parásitos, virus, bacterias, hongos, pues también va a haber una disminución de la ingesta de lactosa. Por eso te fijas que como médicos, cuando un paciente viene donde nosotros con diarrea, lo primero que pedimos es que suspenda o que consuma menos Lácteo. lácteos. Quitamos la leche. También enfermedades con mala absorción a nivel intestinal, como la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerativa, pacientes con VIH, pacientes diabéticos que tienen alteraciones en su flora intestinal, y pacientes sometidos a quimioterapia desarrollan una intolerancia a la lactosa secundaria. También está una intolerancia a la lactosa que es la menos común, que es la congénita. Quiere decir que el individuo nace sin lactasa totalmente y es incapaz de absorber o digerir los lácteos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar presente en la leche. Y este azúcar se divide en dos: glucosa, azúcar puro, y galactosa. Cuando esto llega a nuestro intestino delgado, el intestino delgado viene siendo la toalla del animal, el mondongo, que si nos acordamos tiene una superficie como en cepillo o toalla. Sí. Entonces, estas vellosidades deben descomponer la molécula de lactosa en dos, en glucosa y galactosa, y así irla descomponiendo
en elementos más pequeños para poder absorberla, que ésta vaya al torrente sanguíneo y de ahí a donde la necesitamos. Y esto se produce con ayuda de la enzima lactasa. Cuando no se tiene lactasa suficiente, esto no va a poder ser. Entonces, la lactasa, al no estar, no va a descomponer la molécula de la leche. Esto va a hacer que nuestro intestino delgado retenga más agua y empiece la retención de líquidos que luego va a provocar la diarrea. Se ensancha nuestro intestino delgado y luego esta leche, estos lácteos, esta lactosa pasa a nuestro colon. Aquí las bacterias, la flora, la microbiota intestinal empieza a descomponer esta leche y se producen gases, se produce hidrógeno y metano. Por eso sentimos que cuando tomamos leche y no la absorbemos, nuestra barriga crece, se hincha, se distiende, se producen gases, flatos, se producen eructos, se produce diarrea. Es por esto. Y también puede inclusive producirse náuseas en algunos pacientes debido a la distensión abdominal. Muy bien, doctora, yo he escuchado varias personas que son intolerantes a la lactosa decir, bueno, yo ando con mi pastillita por si acaso porque no voy a dejar de consumir queso, por ejemplo. ¿Qué tan seguro es esto? Porque si tienen intolerante a la lactosa y se acostumbran a comerlo y a tomar la pastilla, ¿puede esto provocar o tener alguna repercusión? Mira, la realidad es que la intolerancia a la lactosa no es una condición grave. Ok. Y se les recomienda al paciente, ya que tú no eres Intolerante. tú no toleras los lácteos, bueno, pues vamos a disminuirlo. Esto difiere de un individuo a otro. Por ejemplo, tú y yo ambas podemos ser intolerantes, pero tú toleras cierta cantidad de lácteos que tal vez yo no. O sea que eso depende de la idiosincrasia de cada paciente y también de la cantidad de lácteos que se consuma. Hay intolerantes que te toleran, por ejemplo, un helado o un pan con mantequilla y hay otros que no pueden verla ni siquiera de lejos. En relación a las famosas pastillitas que se usan, eso es lactasa. La enzima que nos falta a los intolerantes, pues se puede consumir en forma de pastillas. Hay veces que vienen en forma de gomitas o de gotas que tú la ingieres al momento de consumir los lácteos. Esto es insostenible en el tiempo. Entonces uno lo que hace es que educa al paciente de que sabiamente identifique qué alimentos le provocan más síntomas, más gases, por ejemplo, y que esos sean los que disminuyan. Que los evite. Pero es parte del tratamiento los suplementos de enzima lactasa. Excelente. Bueno, si tiene usted alguna pregunta, llámenos o escríbanos acá a cabina al 809-227-9290. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora María Teresa Moreta, quien es gastroenteróloga, y hablamos acerca de la intolerancia a la lactosa, algo que es muy común. Muy común. Y más en esta sociedad. Así es. Que según lo que explicaba la doctora, pues como estamos somos descendientes, claro, de negros, somos hispanos, entonces de negros africanos, y en estas etnias es que es más común la intolerancia a la lactosa. ¿Hay alguna predisposición genética con respecto a esto? Sí. Por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa de tipo congénita, para que ésta se dé, los dos padres deben ser intolerantes ambos. Y por eso también es que la frecuencia, la alta frecuencia por raza, esto es porque tiene un factor genético, claro que sí. ¿Se da o es un hecho, doctora, en el caso de que si ambos padres son intolerantes a la lactosa, ¿se va a dar con seguridad o puede darse el hecho de que... Puede darse, porque para que suceda, el gen de intolerancia a la lactosa es un gen de características recesiva, o sea que no es dominante. Para que se dé la intolerancia pura, congénita, debe ser que dos individuos que sean recesivos se junten, y es raro. Porque es raro. Es raro. En el caso de los niños, esto puede irse la intolerancia en un momento, porque hemos visto, por ejemplo, bebés que son intolerantes a la lactosa, le ponen un tratamiento especial, pero ya cuando están más grandecitos, pues toleran. Mira, te voy a explicar algo. Hay un conjunto de condiciones o de patologías que se llaman reacciones adversas a los alimentos. La más frecuente, y por eso fue que la traje, es la intolerancia a la lactosa.
Pero ¿qué pasa? Estas reacciones adversas a los alimentos se pueden dividir en intolerancias y en reacciones alérgicas. Y en los bebés se da una condición que se llama alergia a las proteínas de la leche. Ok, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, estos niños son los que las fórmulas, casi la mayoría, le hace daño y se tipifican y se dice son alérgicos a la leche, son intolerantes a la lactosa. No, son intolerantes a la leche de vaca. Okay. Por eso estos niños deben ser siempre referidos a un gastropediatra para que junto con la madre reciba educación sobre qué fórmula o sobre qué leche es mejor. Importante esa información, doctora, porque claro, a veces escuchamos y creemos que es intolerante todo a la lactosa, ¿no? No. En los niños lo más frecuente es que sean intolerantes, alérgicos a las proteínas de la leche de vaca. Excelente. Tenemos una llamadita por acá, Pura Vida. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Mi doctora en casa. Felicidades por su programa. No me habla rápido porque la gente no me da tiempo. Doctora, antes yo sufría de eso, de la lactosa. Ya no, gloria a Dios. Pero hay bacterias en el estómago que también pueden provocar un dolor y parecerse a los gastroenterólogos. O sea, me explico. La entendí perfectamente. Entonces, aleluya. Entonces, el yogur, por ejemplo, la mantequilla, los huevos. Sí, los huevos me dan un dolorcito en la misma boca del estómago. Gracias. Ok. Mira, doctora, la intolerancia a la lactosa puede darse después de una infección por parásitos o después, por ejemplo, de tener la bacteria Helicobacter pylori o tener, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano en nuestro intestino. Puede ser que después de pasar por estas condiciones uno desarrolle una intolerancia a la lactosa. ¿Qué pasa con la mantequilla y con el yogur? Mientras más grasa tiene el alimento que tiene lácteos, pues vamos a tolerarla más. ¿Por qué? Porque la lactosa es algo hidrosoluble, soluble en agua, más no en la grasa. Si se fijan, los quesos que tienen mayor grasa, como el Gouda o el cheddar, son fácilmente tolerados por los pacientes que son intolerantes. En el caso del yogur, el yogur es un derivado fermentado de la leche. ¿Qué quiere decir esto? Que el yogur, para su elaboración, lo que se le añade son bacterias y estas bacterias van a descomponer el azúcar, van a descomponer la lactosa y ya cuando nosotros lo ingerimos, la lactosa ya está, como quien dice, sintetizada, descompuesta y por eso estos pacientes toleran el yogur. Ok, bueno, tenemos más preguntitas por acá. Ojo, la paciente mencionó el huevo. Sí. También el huevo, hay personas que son alérgicos al huevo y que al ingerirlos pueden desencadenar este tipo de síntomas, de gases, de distensión, de dolor. Claro que sí. Excelente. Por acá tenemos más preguntas. Recuerden que pueden escribirnos al 809-227-9290. Dicen por acá, doctora, ¿la leche sin lactosa es recomendable? Sí, claro que sí. Eso también forma parte del tratamiento de la intolerancia a la lactosa. Se le indican a los pacientes o a los que los estén padeciendo que sus lácteos sean sin lactosa. Ya están disponibles en el mercado. Ya hay, por ejemplo, leche sin lactosa o leche o quesos, sin lactosa, que lo que se hace con esto, Loreni, es que previamente en el proceso de fabricación o manufactura se le agrega la enzima lactasa y ya esta lactosa va a estar digerida. Muy bien. Por eso la leche, hay pacientes que se quejan, ay doctora, la leche sin lactosa es muy dulce. Tiene la misma azúcar que una leche normal. Lo que pasa es que como ya está semidigerida, se siente más dulce. Siente más el sabor dulce. Muy bien, tenemos más llamadas. Pura Vida, buenas. Uy, baje el volumen de su radio, por favor. Escúchenos por el teléfono. Buenas. Sí, adelante. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Una pregunta para la doctora, por favor. Cuéntenos. En mi caso, yo siempre he hecho, como ella dice, alergia. Por ejemplo, lo que es la carne de res me provoca gases, me da vómitos en ocasiones, las veces que la llegué a comer.
pero la leche me produce gases. ¿Hay ¿Tú algún tienes? estudio que se pueda hacer para uno darse cuenta si es alérgico a la lactosa o Excelente los síntomas pregunta. en sí lo hacen? Porque hay muchas personas que padecemos de darnos gases ciertos alimentos y no sabemos, o sea, si es alergia o si es que somos intolerantes a él. Ujú, Lo excelente. Me escucho por la encantó esa radio. pregunta. Me encantó, te la contesto. Mira, lo que te ocurre con la carne de res es no necesariamente una alergia, sino que la carne de res necesita más tiempo para ser digerida porque su fibra, y más como la comemos aquí en el país, que es completamente cocida, es más difícil de digerir. Y si ya tiene, por ejemplo, una condición previa de gastritis o el intestino inflamado, pues va a ser más lenta la digestión y esto va a provocar gases y eructos. En cuanto al diagnóstico de intolerancia a la lactosa, hay tres maneras. Podemos hacerlo por la clínica. Tú acudes conmigo como gastroenteróloga, doctora, mire, tengo gases, me da diarrea, me he fijado que después que bebo leche o como queso, esto empeora. Hacemos una prueba terapéutica que es que te decimos, vamos a bajarle a los lácteos, vamos a dejar de consumirlo, por ejemplo, no pasar de 12 gramos, estos serían 240 mililitros de leche aproximadamente durante el día. Y si mejora cuando sustituimos o quitamos los lácteos de la dieta, decimos que el paciente es intolerante. También hay una prueba que se llama la prueba de hidrógeno. Se le da al paciente cantidades de un líquido rico en lactosa y después se le pone a soplar un recipiente donde se mide el hidrógeno expirado y si da más de 12 RPM, esa es la unidad que se mide, bueno, pues ya se hace el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Y también se hace pruebas de intolerancia a la lactosa en sangre. Se le administra también al paciente una bebida rica en lactosa y luego se le mide la glicemia en sangre. Se supone que esta glicemia debe elevarse porque si se absorbe y comienza a circular en la sangre, pues debe elevarse. Si por el contrario el paciente es intolerante a la lactosa, como no absorbió nada, sus niveles de glicemia se mantendrán normales. Excelente. O sea que hay Bueno, tres maneras de hacer el diagnóstico. bien, por acá hay una pregunta muy interesante, doctora. Sí. Dice, quiero saber si hay intolerancia a la lactosa solo a veces. Desde pequeña me hacían daño todas las leches. Mi mamá probó con la leche de soya, la de cabra, la sin lactosa, etcétera. Todo me hacía daño. Ahora que soy adulta, me hace daño la leche si la tomo directamente del cartón. Es decir, que si la consumen alguna comida como con leche, Sí. a veces le hace daño y a veces no. Como mantequilla, dice como mantequilla, yogur y queso y no me hace daño. Pero a veces como alimentos con leche y me Sí. da mucha indigestión. Eso es muy común. Ella menciona yogur, queso y Y mantequilla. mantequilla. Como bien dije, Ujú. cuando la lactosa va acompañada de alimentos con grasa, se absorbe mejor o se puede absorber mejor. Esto pasa con la mantequilla, los quesos ricos en grasa, los quesos curados o añejados, tipo queso Gouda, tipo queso suizo, queso azul. Y con el yogur ya te dije que las bacterias descomponen esta lactosa. Sí hay pacientes que toleran alguna cantidad de lácteos y otros no. Por ejemplo, ella menciona, si me bebo la leche directa, sí me hace daño. Ujú. Es más la cantidad que se está tomando que cuando hace, por ejemplo, un cereal tipo avena o las harinas que hacen aquí. Sí. Bien. Muy bien. Por acá dice, bendiciones, me encanta la Amén. leche, pero me da diarrea y el Sí. queso me da dolor. Ya la doctora expuso, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que pasa eso? Pero también dice, ¿es cierto que la leche de vaca carece de hierro? Anteriormente la leche que se consumía y la consumían los niños eran sanos. ¿Es cierto que carece de hierro? Aporta hierro, pero no en las cantidades necesarias. Ok. La leche, el aporte real de la leche es el calcio. Las fuentes de hierro vienen siendo, la fuente ideal de hierro, vienen siendo las carnes rojas principalmente, las vísceras del animal tipo hígado, por ejemplo, y también las legumbres como las habichuelas.
Por acá me dicen, bueno, no va directamente con la lactosa, doctora, pero sí con lo que puede producir. Dice que Cuéntame. al consumir jugo de tamarindo le da gases. Jugo de tamarindo le da, dice, le da gases y se inflama Y el puede dar estómago. diarrea también. ¿El jugo de Sí, el tamarindo? jugo de tamarindo tiene un efecto menor laxante y también flatulento. ¿Y eso es debido a alguna condición o es No, simplemente el es su consumirlo? característica del alimento. Ok, y en el caso de doctora, ¿qué puede hacer ella? Dejar de consumirlo. Sí. Sí. Bueno, vamos a recibir esta Es última. importante que uno no como paciente, porque no todo el mundo está enfermo, identifiquemos qué alimento nos hace daño y qué alimentos no toleramos para simplemente variar, restringir su uso y consumirlo menos. Ok. Bueno, ya no nos da tiempo para más. Siempre Hemos nos quedamos cortos. Sí, nos quedamos cortos siempre acá porque el tema es súper interesante. Doctora, vamos a recordarle a la gente dónde pueden hacer su cita para que vayan si tienen alguna intolerancia a la lactosa, que eso es otra cosa, doctora. A veces nos quedamos en soy intolerante, pero no acudimos al médico. Exactamente. Mira, me pueden encontrar en la Clínica Independencia Sur, en los consultorios 2. Me pueden contactar para hacer cita al 809-330-7141. Estoy también en Centro Gastrodiagnóstico Jaina, en Bajos de Jaina, San Cristóbal, y en las redes sociales DRA.moretagastro. Excelente. Gracias, la doctora María Moreta ha estado con nosotros compartiendo de este tema interesante. Recuerden que esta conversación se queda guardada en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network en la sección de en vivo. Así que ya lo sabe, puede ir, buscarla y enviársela a alguien más. Siga disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas y será hasta una próxima que recibiremos a nuestra querida doctora. Pero ustedes mientras sigan disfrutando de Contigo en tus Mañanas. Ustedes atentos porque en breve estaré también obsequiando algunas boletas para el cine, así que no le cambien.